Muy buenas a todos chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube y hoy os traigo unos auriculares que por fin nos traen la cancelación de ruido para todos los bolsillos. El modelo del que os voy a hablar es el Mix Cedar E9 y es que yo ya llevaba mucho tiempo buscando unos auriculares de cancelación de ruido, fácilmente más de un año seguramente, pero bueno, como me he mudado a Zaragoza y estoy todo el rato Zaragoza-Madrid, Madrid-Zaragoza, paso mucho tiempo en medio de transporte, ahora sí que me molaría y me ha molado tener unos auriculares con cancelación de ruido, ¿vale? Para evitar en el tren o en el autobús y tal. No quería dejarme tampoco mucho dinero porque era para algo más anecdótico, no iba a estar todo el día escuchando música, simplemente quería que me aislara un poquito y que tuviera una buena calidad de sonido y un buen precio, y ostras, aquí están. Si queréis os comienzo a hablar de ellos ya un poquito. Aspecto estético, auriculares negros y pero que muy cómodos, la verdad. O sea, muy cómodos. Son de los que la oreja se te mete dentro del auricular, que eso para mí es un punto a favor, porque para los que llevamos gafas, si se nos pone un auricular justo en lo que es rodeando la oreja, no la oreja dentro, nos aprieta la patilla y creo que al fin y al cabo a todos nos molesta tener como una presión aquí. Sin embargo, aquí la oreja descansa porque se queda dentro lo que es de las almohadillas. Son plegables, pero no plegables hacia adentro, sino plegables hacia lo que es el pecho, que viene también súper bien por si te los quitas, que te sea más cómodo para poder hablar con alguien y luego podértelos volver a poner. Y la calidad de los materiales, sorprendido, pero muchísimo, porque es muy buena, es súper suave todo, incluso la goma de la cabeza es de las mejores que he visto, se ve como súper robusta, y es que hasta la cremallera del kit de viaje que nos viene, porque nos viene esta con su bolsita y un adaptador para el avión, vamos, dice, chapó, súper premium. Respecto a la comodidad y al uso, son muy ligeros y la verdad que puedes estar un montón de horas con ellos sin notarlos, porque entre la almohadilla que tienes en la cabeza son unos 255 gramos y luego que se te mete la oreja adentro, perfecto, la verdad que muy cómodos. Utilizan la tecnología Bluetooth 4.0 y también tienes la posibilidad de conectarlos por cable, ¿vale? Cuestión de batería. La batería con el Bluetooth dice que dura unas 30 horas. No he llegado, la verdad, que a gastarla tanto. O sea que súper bien, vamos, o sea, duran un montón. No te quedas sin batería nunca. O sea, es imposible. Habrá que ponerlo a cargar cada 2 semanas, como mucho. 2 veces al mes, bueno, de locura la batería. Y ya si lo utilizas por cable, que no es mi caso, te dura hasta 80 horas la batería. Que eso ya es para dar la vuelta al mundo 3 veces. Respecto al sonido, que bueno, ya hemos visto un poquito el apartado estético, que es muy bueno, son unos auriculares súper cómodos. Os voy a hacer un pequeño spoiler, ¿vale? El precio son unos 69 euros, dependiendo de cómo lo pilléis, pero bueno, en mi caso fueron 69 euros, o sea que tenerlo en cuenta también a la hora de hablar del sonido. El sonido es muy equilibrado, ¿vale? No tienes una sensación de sonido de casco, de decir, wow, me invade totalmente, pero es un sonido bastante bueno, ¿vale? Digamos que si habréis probado, por ejemplo, los AirPods de Apple, tiene esa misma calidad de sonido, que ya se escuchan muy bien, o sea, se escuchan muy bien, ¿vale? Sí que pueden pecar un poco a la hora de los agudos o de los tonos altos. Yo pensaba que iba a pecar más de graves, que suele ser lo habitual, pero no, los graves muy bien. Los tonos altos igual le falta un poquito de matiz, pero para ver películas, series, no vas a notar nada, y para escuchar música, de verdad que se escucha muy bien. Y teniendo en cuenta eso, que son 69 euros, ¿vale? El apartado estrella de estos cascos es la cancelación de ruido activa. Y es que sí, tienen cancelación de ruido, tienen micrófono, bueno, aparte puedes hablar por teléfono y hablar con tu asistente por el micrófono que tienen los cascos, pero bueno, es que estos micrófonos también nos sirven para cancelar el ruido que tenemos fuera, que era lo que yo buscaba, y la cancelación de ruido es chapó, es bastante buena. Entonces, de hecho, mejora un montón incluso la calidad de la música, que a veces pasa al revés, como que le pones la cancelación de ruido y escuchas como un pitito de fondo, no sé, como una sensación extraña. Aquí no, la verdad que es bastante natural y sí que te filtra un montón lo de fuera. Si te hablan, te vas a enterar de que te están hablando si le tienes enfrente. Si es por detrás o algún murmullo, yo me he puesto el HomePod a tope y la verdad que te cancela un montón. Transporte público, coche, autobús, tren, avión, silencio total. Y es que bueno, la cancelación de ruido se activa con un botoncito que tenemos en un lateral, luego aparte tenemos también un botón de subir, bajar volumen y encender, y es súper cómodo, o sea, recomiendo tenerla activa siempre porque mola un montón. Entonces, con esta cancelación de ruido tan buena y un sonido tan equilibrado, la verdad que por 70 euros, porque son 69, tenemos unos cascos súper buenos. O sea, yo estaba mirando y he probado otros cascos de nivel de 180, 200 euros, 199, por ahí, y está así. O sea, que digamos que estamos teniendo a mitad de precio lo que nos dan otras marcas.
Poquito más que comentar, chicos, la verdad que voy a con los pros y los contras. De pro tenemos el diseño, lo que es la calidad de los materiales, la construcción y la comodidad. También en pro tenemos la cancelación de ruido activa a un precio bastante económico y yo creo que tenemos de la mejor calidad-precio que podemos encontrar en unos auriculares. La verdad que estoy súper contento. Contras, si me apuráis, lo que es esos agudos o esos tonos altos que igual no son tan completos como en otros auriculares, pero tened en cuenta el precio, que es muy bajo, la gran cantidad de batería que tienen, o sea, la duración de la batería es espectacular y yo no he encontrado nada tan bueno como esto en cascos con cancelación de ruido y que sean tan cómodos y con tanta duración de batería. La verdad que estoy encantadísimo y quería compartirlo con todos vosotros. Os voy a dejar también el enlace de compra aquí abajo por si estáis interesados en ellos y poquito más que comentar. Me dejáis en los comentarios qué os han parecido, pero yo estoy enamorado con ellos y era justo lo que necesitaba. Una cancelación de ruido con un precio bastante económico.